Bienvenidos, así que quieres hablar de a través de Homosensual, el portal LGBTQ+, en español más leído en México y Latinoamérica. Mi nombre es Alex Soroe, director ejecutivo de Gets Better México, y como cada semana estamos aquí de regreso para hablar de temas relacionados con nuestra comunidad, y el día de hoy vamos a hablar de los derechos humanos. Y para eso tengo el día de hoy a mi querida María Luisa Alatorre Castañeda. Bienvenida, María Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Estamos muy bien por acá, en Sonora. Qué bueno, qué bueno. Oye, creo que desde hace rato te tengo en el radar por varias cosas y como que no sabía si era la misma persona, porque por ahí leía de una compañera activista que sí en radio, que sí en temas de activismo y que sí ahora en la Comisión de Derechos Humanos, y dije, ¿será la misma persona? Y viendo tu biografía digo, mira, sí es la misma persona. llevas un rato aquí trabajando en temas de derechos humanos y creo que aquí en Homosensual, en este espacio, llevamos ya un rato trabajando varios temas relacionados a derechos humanos, pero no habíamos hablado de qué son los derechos humanos. Y dije, bueno, qué mejor para hablar de eso que contigo. Voy a hablar un poco de tu carrera, de tu biografía, y ahorita nos platicas un poco más. Digo que tú has estado en radio porque es cierto, tú has estado, estuviste, ¿no? Sí. En lo que fue el primer programa LGBTero del norte del país, ¿no? Que estuviste como 10 años. Ajá. Entonces, eres licenciada en comunicación. Sí. Has sido fotoperiodista, has sido locutora, has estado involucrada en temas de derechos humanos desde sociedad civil y desde 2014 estás como directora de atención a los derechos sexuales en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Entonces, pues bueno, qué mejor que hablar con alguien que desde su chamba, ¿no? Para el servicio público, pues se dedica a estos temas. Cuéntanos un poquito más de ti, de cómo llegaste acá a esta posición, que creo que es bastante importante, y en especial que haya una dirección de la diversidad sexual dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora. Pero ¿cómo ha sido tu trayecto en todo este tiempo de activismo desde sociedad civil y ahora como servidora pública? Pues bueno, a ver, saquen el café para que se ponga la plática. Pues bueno, yo me inicié en el activismo, a raíz de mi despido injustificado por salir del closet. Yo vivo en Hermosillo, Sonora, entonces esto fue alrededor del año 2000, más o menos, sí, 2002 por ahí. Yo trabajaba en un espacio donde trabajábamos con niños y cuando se me ocurrió salir del closet ya bastante grandecita, tenía 28 años, pues me dijeron que yo no podía estar en un espacio como ese, porque una persona como yo no podía estar en un espacio como ese, cerca de las infancias, ¿no? Entonces, pues me dijeron que tenía que correr a todas las personas. Yo era gerente, ¿no? Entonces tenía de ese lugar y a mi cargo estaba también el reclutamiento de personal de mi área. Entonces yo había dado entrada a varias personas, a varios jóvenes, porque eran jóvenes, gays y lesbianas, ¿no? Entonces pues me dijeron primero que tenía que correr a todo el mundo y luego me corrieron a mí. Entonces así fue. Yo buscando, pues, dónde denunciar, no había un espacio, o sea, la discriminación por ahí, en aquellas épocas todavía no era algo que se pudiera castigar, ¿no? O de lo que se pudiera hablar tal como un problema social, como algo que pudiéramos erradicar, o algo que se pudiera en sí castigar penalmente, ni de ninguna forma. Entonces, pues, yo ya estaba más o menos inmersa en el activismo, un poquito desde afuera, un poquito desde adentro, porque me daba miedo, a pesar de mi obviedad, ¿no? De mi expresión de género, pues yo tenía muchos prejuicios internos que tuve que trabajar durante muchos años y pues me acerqué a una asociación que fue de las pioneras acá en Hermosillo después de CEDICE, que es Diversidad, ¿no? Que es la primera OSC ya organizada como AC acá en Sonora, donde se trabaja el tema de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTIQA.
¿no? En aquellos se fundó en el 2002, pero pues ya échale pluma, ¿no? Un poquito antes ya andábamos en estos caminos, por ahí del 90 y tantos. Y bueno, durante ese tiempo, pues estuvimos trabajando con Diversidad y nos empezamos a acercar a la CDH de Sonora, a hacer denuncias, sobre todo empezamos a trabajar con las personas trabajadoras sexuales, tanto mujeres cis como mujeres trans y hombres también, trabajadores sexuales, y empezamos a venir aquí a la CDH a poner denuncias. El antiguo Ombudsperson que estaba al frente en aquel momento, pues fue la primera vez que la CDH le abrió la puerta a una denuncia de parte de población LGBT. Entonces, pues empezamos a trabajar, empezamos a hacer, a pedir acompañamientos en diferentes eventos y así es como se fue involucrando Diversidad en el asunto, ¿no? Entonces llega el momento en el que esta persona me pide un proyecto a mí de atención a la población LGBT, así. Entonces dije, bueno, pues me puse a tratarlo, lo diseñé, lo escribí, lo entregué, lo aprobaron y pues quedó. Entonces ya fue cuando me dijo, bueno, pues la chamba es tuya. Y yo, caray, yo trabajaba en otra parte, no era que andaba buscando trabajo, pues, ¿no? Entonces, pues vi una buena oportunidad. Entonces cuando ya me dijo, la chamba es tuya y ponle ponle el título que tú quieras al área, pues dije yo, ¿por qué nada más LGBT? ¿Por qué mejor no hacerlo realmente inclusivo? Y dije yo, pues derechos sexuales, ¿no? Que abarca más, y todavía le podíamos dar entrada a temas de educación sexual que también son necesarios, y no nada más de las personas LGBT, para no encasillarlo. En un estado como Sonora, donde la discriminación está tan normalizada, encasillarnos en la población LGBT nada más nos iba a generar un problema, ¿no? Así una limitante. Entonces, pues dije, va, de esa manera. Por eso es área única en todo el país, porque salió de aquí. Es lo que he estado como viendo, porque cuando lo tienes en tu biografía en redes y cuando te topo en Twitter, que es donde más te veo ahí muy activa, veía así en directora de diversidad sexual de la Comisión Estatal de Atención a los derechos sexuales. Atención a los derechos sexuales. Sí. Justo nunca he escuchado ese tipo de área en ninguna otra comisión. Ahora, algo que destacas del contexto de Sonora, que por cierto apenas la semana pasada ya se reconoce el matrimonio igualitario, fue legislado, ¿no? Felicidades. Vi fotos de por allá en los festejos. Creo que cada persona que ha estado en este espacio de distintas partes del país, creo que todas y todos dicen, es que acá en mi estado el contexto es ¿no? Y creo que son comentarios muy similares y sí es cierto, o sea, yo vivo en Yucatán y yo puedo decir que creo es muy diferente a otros lugares donde he vivido, ¿no? Claro. Cuéntanos un poco de cómo es la situación en Sonora para nuestra comunidad y qué es lo que en estos que desde 2014 llevas en esta dirección, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te ha tocado ver en el contexto de tu estado? Bien, pues bueno, el tema de la discriminación, el estado de Sonora, a pesar de que también en el 2014, de hecho fue una de las primeras acciones que me tocó trabajar, que me tocó revisar, es justamente este asunto de la ley está contra la discriminación, ¿sí? Entonces se buscó, en el 2014 se presentó una iniciativa de ley en donde se trabajó este tema de la discriminación y pasó la ley y bueno, desafortunadamente la ley estatal no es una ley que tenga, llamémosle dientitos, ¿sí? Y que castigue la discriminación de una manera fuerte, ¿no? Entonces me tocó trabajarla junto con otro compañero de acá, que es uno de mis grandes maestros, y le pusimos muchas cosas que venían de la ley federal, ¿no? Como esa atención a las poblaciones LGBTeras, por ejemplo, y a la hora de subirla las quitaron. Entonces nos quedaron debiendo con la ley estatal, ¿sí? Entonces, a pesar de todo, pues ahí está la letra, se funda, se le da cabida a un observatorio, ¿sí? Ciudadano contra la discriminación que está en funciones a través, sí, ¿no? De la CDH, aunque se maneja de manera independiente, pero aquí está. Entonces también es otro espacio donde se puede tener discriminación. La CDH, recordemos que las comisiones estatales, Alex, atienden la discriminación desde el servicio público, ¿sí?
En el caso de Sonora, la CDH de Sonora atiende esas situaciones de discriminación a personas cuando han sido violentados sus derechos humanos de parte del servicio público estatal o municipal en cualquiera de los 72 municipios que conforman el estado de Sonora. Y sin embargo, también somos receptores, la CDH, de las quejas o damos asesoría cuando tiene alguna que ver alguna autoridad federal y las canalizamos a la CNDH, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué atendemos acá en la CDH en este tema? Hay dos áreas de atención a la discriminación aquí en la CDH. Una es el observatorio, ¿sí? Y otra es derechos sexuales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con población LGBT me cae acá, pero no nada más atiendo población LGBT, también atiendo poblaciones cisgéneros y heterosexuales que vienen a buscar asesorías con sus derechos sexuales, y reproductivos. Todo lo que tiene que ver con educación sexual, con algunas cuestiones de expresión de género, ¿sí? En escuelas, sobre todo, ahorita después de la pandemia estamos brindando muchas asesorías en el tema porque sabemos, Alex, tú también lo ves y lo trabajas, que en esta pandemia muchas infancias y adolescencias trans y no binarias, pues digamos que aprovecharon el momento para salir, ¿no? Y vivir su expresión de la manera que sienten y que son. Entonces, a la hora de regresar a presencial, están teniendo ¿no? Estos conflictos de si voy, no voy, me corto el pelo, no me lo corto. Entonces, estamos acá atendiendo este tipo de cosas, pero atendemos muchos cuestiones de discriminación en todos los aspectos, en todos los menesteres que se pudieran presentar, ¿sabes? Es así como lo manejamos. Es una importante aclaración que haces con el punto de qué casos atiende una comisión estatal, ¿no? Que si son incidentes sí, que ocurren desde el servicio público, si yo voy al registro civil, que si a lo mejor un juzgado, que si una autoridad de un municipio, la policía estatal o municipal, ¿no? O sea, en cualquiera de estas esferas y niveles del gobierno del Estado, es lo que ustedes desde las comisiones estatales manejan. ¿Cómo? Me imagino que también desde lo que trabajan, hay toda esta labor que decías tú de, pues aprovechas para meterle cosas de educación y que también sabemos que las comisiones de derechos humanos pues también llevan esfuerzos educativos a otros espacios, ¿no? Y buscan dar este tipo de asesorías. ¿Qué es lo que, cómo ha sido para ti, en primer lugar, abrir esos espacios y cómo explicarías, cómo ayudarías para que la gente que nos escucha y nos ve, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cómo explicas ese tema que parece, por un lado, como sencillo, porque pues derechos humanos suena hasta bonito, pero también es un concepto bastante que suena ambiguo, suena muy general y como que ya leo mucho en redes sociales de, ya todos son derechos humanos. No, hay cosas muy específicas que son derechos humanos, pero ¿cómo las explicas? Bien, bueno, así como en el contexto de simplificar las cosas y tratar de llevar que la gente se quede con esto, lo voy a explicar así muy sencillo. Los derechos humanos son derechos inherentes que tenemos las personas, ¿sí? Desde que nacemos hasta que morimos, las personas tenemos un cúmulo de derechos por el simple hecho de que ya nacimos y hasta que nos morimos, ahí están con nosotros. Y son cosas que se han venido trabajando desde hace muchísimos años, que tienen que ver con la dignidad de las personas, ¿sí? En todos sus sentidos, en todas sus aplicaciones, cosas tan sencillas como tu nombre, por ejemplo, Alex, ¿no? Que tengas derecho a tener un nombre, eso te garantiza el derecho a la identidad, el derecho a una ciudadanía, ¿sí? Que se refleja, pues, en tu acta de nacimiento, ¿no? Entonces, que también conlleva otros derechos, ¿no? Recordemos que los derechos humanos son derechos indivisibles, también otros derechos como el derecho a la salud, que tengas atención a tu salud de una manera digna de parte ya sea de tu patrono del Estado, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, ¿sí? Derecho a una familia, todas esas cosas que tienen que ver con la dignidad y el vivir, ¿no? Tu vida ahí sí, libre de violencia, derecho a la no discriminación, son una serie de cosas que van muy de la mano con la dignidad de las personas. Entonces, esos son los derechos humanos. Ahora bien, se generan muchas veces confusiones cuando hablamos de derechos humanos porque dicen, en mi trabajo me violentan y me hacen carrilla y están violando mis derechos humanos porque soy una persona con sobrepeso. Sí,
Y en la comisión me tienen que atender, no, porque no es una instancia donde, ¿sí? Las cosas que pasan entre particulares, es decir, entre ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, ¿sí? Muchas veces son delitos y son otras instancias las que las tienen que atender, ¿sí? Por eso es importante hacer esta diferenciación. ¿Por qué? Porque se presta para muchas confusiones y también para muchas afirmaciones en relación al actuar de las comisiones estatales. Sí, muchas personas dicen, es que no sirven para nada, es que nomás defienden esto y otro. ¿Por qué? Porque tienen este desconocimiento, que está bien que lo tengan, digo, no es obligación que todos tengamos el acceso a toda la información, aunque sí sí deberíamos garantizar el acceso a la información para todas las personas. Sin embargo, por muchos limitantes, a veces las personas no sabemos todo, pues, y no tenemos la obligación de saberlo. Para eso estamos en el servicio público también, para orientarles, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí con una situación que no es competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se les canaliza y se les acompaña también, porque es otra facultad que tienen las comisiones estatales. Sí, a lo mejor en otros municipios o en otros estados no pasa, pero en la CDH Sonora sí sucede que si viene una persona y pide una asesoría porque le violentaron sus derechos en un ministerio público, no quisieron tomar la declaración, y pasa mucho en parejas del mismo sexo, por ejemplo, que van a denunciar violencia, ¿sí? Y le dicen, ¿cómo? Si eres hombre y te pegó otro hombre, ¿y por qué te dejaste? O sea, ese tipo de situaciones son tan cotidianas, Alex, ¿sí? Y creen que, Totalmente. o sea, me imagino que lo ves, lo sabes también allá, o sea, entonces ahí es cuando la CDH, que va una persona con su chalequito que dice CDH y ya le toman la declaración. Si en algún momento no se la quisieron tomar con los argumentos, ya cuando llegan acompañados de alguien de la CDH, curiosamente las cosas fluyen, mágicamente, ¿sí? Entonces, también es un servicio que se presta dentro de las comisiones estatales, al menos en la de Sonora, te recalco, sí es algo que nuestro presidente Pedro Gabriel González nos ha inculcado y nos promueve, ¿no? A que lo hagamos visible. Por eso, por ejemplo, en lo que pasó en el Congreso del Estado la semana pasada, hubo observadores de la Comisión Estatal, porque pues estaba el otro grupo, ¿no? El grupo a favor y pues estaba el grupo en contra. Entonces, para cualquier situación, pues ahí hubo 4 visitadores de la Comisión Estatal ahí presentes durante todo el rato que estuve, y el presidente y sus servidores estuvimos adentro del Congreso en la sesión. Entonces, ese tipo Claro. de cosas son importantes. Los derechos humanos los atraviesan a todas las personas, Alex, a todititas, no importa dónde vivas, no importa qué religión tengas, o si no tienes, no importa cuál es tu condición social, tu situación geográfica, nada, ninguna particularidad de las que se establece en el artículo primero constitucional son limitantes para que tú tengas derechos humanos. Incluso las personas privadas de su libertad tienen derechos humanos y es importante el trabajo que se hacen desde las comisiones para que se garanticen la dignidad de las personas privadas de su libertad. ¿Sí? Y ahorita hay unos programas muy interesantes. Sí, no, de ahí es, por ejemplo, hace poco tuve a mi querida Ari Vera, que trabaja en Almas Cautivas, Ajá. y eso me encantaría después tocar base contigo para adentrarnos un poco más de ese lado, ¿no? De la situación de nuestras comunidades en el sistema penitenciario. Eh, pero de este lado, con esta labor educativa y de lo que en particular en Sonora te llegas a topar, ¿qué es lo que la comunidad LGBT crees que hay estos retos en temas de derechos humanos? O sea, porque, por ejemplo, en algunos lados escucho más que el tema del derecho a la vivienda es algo como prioritario, particularmente a personas trans. Eh, Claro. ¿Cómo esto particularmente le cruza a la comunidad LGBT en tema de derechos humanos? ¿Cuáles ves que son las prioridades? Bueno, justamente acá en Sonora se diseñó, se trabajó una agenda como la que se trabajó a nivel nacional, se trabajó una agenda a nivel estatal sobre las necesidades que prioritarias, ¿no? Y sigue siendo la población trans la que requiere de esta atención prioritaria en todos los temas, Alex, ¿eh? En salud, en trabajo, en identidad, aunque ya en el estado de Sonora se garantizó el proceso de rectificación de acta de nacimiento para personas trans y no binarias desde octubre del año pasado. Sigue siendo la discriminación y la exclusión un factor importante que considerar, subsanar dentro de esta población trans, y que tiene que ver también, pues, ¿no? Con las demás poblaciones, con las demás, pero consideramos que en estas agendas todavía la discriminación está sumamente normalizada en estos temas
de las poblaciones LGBT sigue siendo la discriminación en todas sus manifestaciones, ya sea por exclusión, violencia, violaciones de derechos humanos, sigue siendo la principal, ¿sí? Y tiene muchísimo trabajo pendiente y mucha deuda todavía con la población trans. También con las personas bisexuales y las personas pansexuales, ¿no? Que ahorita se están haciendo un poco más visibles. Entonces, esos prejuicios, Sonora es un estado muy reacio a hacer cambios, ¿sí? Y todavía, a pesar de que fue la semana pasada la aprobación de matrimonio igualitario, sigue habiendo declaraciones en contra, ¿no? De parte de los grupos de la oligarquía sonorense, ¿no? Que tiene que ver, que están muy pegados al clero, ¿no? Uh Estos poderes económicos que llevan las riendas en el estado de Sonora siguen manifestándose todavía en contra de estos derechos, ¿no? Que se han ido garantizando. Entonces, yo creo que hay algo que también atraviesa a las poblaciones, es la cultura de la denuncia, y eso no nada más es a las poblaciones, ¿no? Pero a nivel general, y lo hemos vivido más en pandemia, hay mucha discriminación, se ha duplicado o se ha manifestado más que no les permitan entrar a bares, a espacios con el pretexto del aforo, ¿sí? Se están justificando para no dejar de entrar a restaurantes, bares, lugares de recreación, gimnasios, name it, ¿no? A personas en específico trans y no binarias, ¿no? O personas que viven su expresión de género de una manera no normalizada, ¿sí? Claro. Eso es lo que vemos que sucede. Sin embargo, por medio de la sociedad civil, de las colectivas, se está buscando fomentar esta cultura de la denuncia, pues, ¿no? Y también la sociedad civil acá en Sonora hace esos acompañamientos y está muy chido, es muy bonito ver cómo de la mano aquí llegan a la comisión a poner denuncias acompañadas de alguna colectiva, ¿no? De algún miembro de alguna colectiva, y eso es algo muy lindo porque podemos trabajar en equipo y duplicar esfuerzos, pues, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahorita mencionas cómo algunas medidas que están como pensadas para cuidar en temas de salud pública pueden ser usadas para discriminar. Ahora sí, básicamente a la discreción de la gente y creo que también decías hace rato, ¿no? Que difícilmente se puede procesar, judicializar un caso por discriminación porque es difícil comprobarlo, ¿no? Claro. Hay que llevar todo, y más si es, como dices, desde particulares, desde la ciudadanía privada, ¿no? Sí. Para eso luego están el Consejo para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED y los pocos consejos de su tipo a nivel estatal que hay en el país, ¿no? Que buscan justo como llevar esa parte conciliatoria en particular, ¿no? Desde la parte privada, ¿no? Y no Claro. desde el ámbito público como las comisiones, ¿no? Sí. Pero creo que ahí, por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Ajá. Vino también a echarle gasolina a la situación, a las muchas crisis que ya teníamos, ¿no? Y me imagino que eso también lo debieron haber visto en el tipo de denuncias o personas que se acercaban o se han acercado a ustedes para alguna asesoría. ¿Cómo la pandemia ha afectado a nuestra comunidad en tu estado en particular, por ejemplo? Bueno, la salud mental es algo que se detonó, ¿sí? Acá me ha tocado atender y realmente yo no soy profesional de la salud, ya lo mencionaste, yo soy comunicóloga, sin embargo, en las oportunidades que tuve de trabajar desde la sociedad civil, ahí formándome con talleres y así, pues aprendes, ¿no? A dar unas contenciones, sin embargo, me ha tocado atender a muchas personas en depresión, ¿sí? Y acompañarles a estos centros de atención a la salud mental, ¿no? Canalizarles, acompañarles, asegurarnos, ¿no? Que les atiendan de una manera digna, que les pongan la cita y darles seguimiento, ¿sí? Que es tan importante. Otra es también les ha afectado en ese sentido que te decía hace rato de las denuncias por discriminación porque no les dejan estar en algún espacio público, ¿no? Un bar, restaurante, y también esos acompañamientos a la Profeco, que también la Profeco juega un papel importante, ¿no? Aquí, y eso, y ahí sí hay dientitos, ¿sí? Entonces, por eso es importante promover la cultura de la denuncia, porque con APRED, el hecho de que no tenga un espacio físico acá,
limita mucho o tarda mucho en darle respuesta a las denuncias que llegan, pero Profeco tiene más capacidad de actuar, ¿no? O más rápido o menos tardado, no sé por dónde llegarle, ¿no? Entonces... Creo que espanta más un oficio de la Profeco que el del CONAPRED, lamentablemente. Bueno, sí, pero también otro lado es que, por ejemplo, en los centros de atención a la salud se presentan mucho los casos de discriminación. De hecho, hace unas cuantas semanas, esta Comisión Estatal emitió una recomendación, la primera en su caso, ¿no? A la Secretaría de Salud del Estado de Sonora justamente por no aplicar el protocolo de la salud, ¿no? Para personas LGBT y por violentar a la persona, violencia obstétrica, bueno, no fue violencia obstétrica, fue discriminación por orientación sexual, porque era una mujer que vive su relación con otra mujer y la cual fue pues violentada por el médico, ¿no? Entonces, no había pasado, es la primera en todo lo que tiene la Comisión Estatal también, entonces quiere decir que vamos despacito. También se han emitido unas cuantas recomendaciones acá en el estado por Seguridad Pública Municipal, en Hermosillo, que es la capital, y en Cajeme, ¿no? Que es el municipio Ciudad Obregón, que son cosas que se pueden denunciar y que sí tienen consecuencias, pues, ¿no? Eso también es importante decirlo. Entonces, muchas veces nos quedamos en esta parte y eso que nos puede afectar como población, no sabemos cómo aterrizarlo. Y digo, las personas que vienen y se les da asesoría, no todas terminan en queja, ni todas terminan en acompañamiento, ni tampoco en denuncia, se quedan ahí. A veces por miedo, pero otras veces porque no lo consideran importante, porque ya lo hicieron mediático y consideran que ya fue suficiente. Entonces nos hace falta trabajar eso. Eso es, yo creo que respondiendo a tu pregunta, más este contexto este choro que me aventé, o este contexto que me aventé, es justamente para decir esto, que nos hace falta empoderarnos en lo que podemos hacer, ¿sí? En eso de denunciar, para que siente precedente y no vuelva a pasar, porque todo el mundo quiere que no vuelva a pasar. Sí, oye, que no me dejaron entrar al bar porque traía esta camisola, o yo no me dejaron entrar al bar porque soy trans. Bueno, vamos a Profeco. No, no quiero andar dando vueltas, es que qué lata, ay, mira la hora. Entonces, pues, así no vamos a poder. Es válido, porque no todas las personas lo pueden hacer o lo quieren hacer, pero quien sí lo puede hacer, aquí, solo no va a ir, la persona no va a ir sola, vamos a ir con ella, pues, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema de la cultura de la denuncia es un arma de doble filo porque coincido, o sea, de mi lado, que si algo está en mi cancha y puedo hacer la denuncia, la hago, ¿no? O sea, justo para que, pues, curarme en salud, en el sentido de que hay un precedente, ¿no? Ajá. Y cuando se escale la cosa, porque pues voy a querer que se escale, ¿no? Porque se va a repetir, porque si estoy metiendo una denuncia y es alguien que no ha tenido conciencia de por qué es discriminatorio, por qué es violatorio de derechos humanos, lo va a volver a hacer. Pero también mi posición es distinta, o sea, también estoy desde una plataforma de privilegio porque puedo fácilmente, o más fácil que otras personas, posicionar un tema o denunciar o ¿sabes? O sea, sí, le puedo llamar o mandarte un mensaje, ¿no? De, oye, ¿qué pasó? Claro. ¿Me pasó esto? ¿Qué puedo hacer? O sea, tengo el acceso y la gente que me pueda orientar. Sí, y como dices hace rato, no todas van a querer o no todas van a poder, porque si no tienes o no sientes que conoces a la persona, porque muchas veces ahí está este paradigma, ¿no? Si no conoces a las personas indicadas, difícilmente va a avanzar. Claro. Que si además fue un tema violatorio a abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Que como dices, bueno, eso le corresponde a otra instancia, eso es un delito, eso hay que ir a denunciar. ¿Por qué la gente no denuncia y nos metemos ahí al hoyo negro de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Sí, sí. Y pues creo que al final de cuentas en todo este panorama siento que cae mucho la responsabilidad en la víctima de probar y de enfrentarse a un sistema que pareciera estar diseñado para que no denuncies. Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. ¿No? Completamente de acuerdo. Pero de todas maneras hay herramientas, pues, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido, ¿sí?
presentando denuncias, haciendo acompañamiento, nos damos cuenta. Pero también nos damos cuenta que las personas no saben, tenemos demasiado normalizar la discriminación, demasiado, Totalmente. ¿sí? Entonces, por Pero lo eso mucho, interiorizas también, de que sí, "Y esto seguramente me pasó por", o te ajá, echan la culpa, no, ¿no? claro, Directamente. y dentro de este catálogo que tenemos de capacitación, uno de los temas es justamente, ¿sabes reconocer la discriminación? Porque muchas personas no la reconocemos. Claro. De un tiempo para acá se ha manejado esto, reconozco mi privilegio, pero antes no lo reconocíamos, ¿sí? Entonces, Claro, eso es súper desde esta nuevo. plataforma, sí, yo he tenido discusiones muy álgidas con mi hermano, que me dice, ¿cuál discriminación? O sea, a mí nunca me han discriminado, pues no, vete en el espejo, eres hombre, eres blanco, estás guapo, fuiste a una escuela, tienes relaciones, eres empresario, y empiezas a nombrar los privilegios ¿no? Pues sí, pero si otra persona vive lo que tú viviste, a ti no te discriminaron, pero a otra persona sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es morena, a lo mejor no tiene el nivel educativo que tú tienes, o no conoce a las personas indicadas, como lo mencionabas hace rato. Entonces, hay muchos factores, ¿no? Entonces, yo creo que es Claro. tarea de muchos de nosotros, quienes andamos en este tema de derechos humanos, de promoverlas y de darlos a conocer, ¿sabes? De Que darlos a por eso conocer. también creo que es importante que, o sea, tu background como comunicóloga, ¿no? Creo que aquí entra súper ad hoc a lo que haces, ¿no? Porque, como dices, a veces, muchas veces tiene que ver con la falta de información o que la gente no conozca cómo ejercer sus derechos o que conozcan que tienen derechos, ¿no? ¿Cuáles Exacto, son? exacto. Entonces, esta labor desde la comisión y desde sociedad civil y Ujú. desde espacios como este, el espacio que tuviste que por una década en radio, eh, eso es justo como hacer que el mensaje le llegue a la gente, que la gente conozca. ¿Y qué es lo que tú le aconsejarías a quienes nos escuchen, a colegas activistas? Porque también, pues ahora estás del lado del servicio público. Sí. Tuviste una... puede entender que es ambigua a veces la relación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú has visto que a lo mejor tú hubieras hecho distinto estando en sociedad civil, ¿no? ¿Y qué es lo que a lo mejor eh, tú estando en sociedad civil en ese entonces hubieras querido que alguien en tu posición ahorita hicieras? O sea, para no poner el ejemplo de qué le dirías a tus colegas, no, ponlo desde ti y para ti, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita tú hubieras querido hacer distinto y en ese entonces, ¿qué es lo que hubieras esperado de alguien en tu posición? Fíjate que esa pregunta hace unos días en una conversación, no fue la pregunta, pero sí fue el background, con una compañera activista, una gran maestra, Elsa Cornejo. Tuvimos esta plática, ¿no? Y hay ciertas limitantes como servidor público, como servidora pública que tengo y no puedo, y a veces me cuesta mucho trabajo porque yo me hice justamente en la sociedad civil, ¿no? Yo me hice en la defensa de los derechos humanos desde aquel lado, entonces cruzar la línea me pone limitantes, sin embargo trato de estar haciendo lo más posible, lo más humanamente posible dentro de mis funciones, ¿no? Aunque hay veces que no puedo hacer mucho. ¿Qué le diría a mi yo activista de aquella época o a mi yo funcionario desde mi yo activista? Le diría que siguiera poniéndole corazón, ¿no? Que no se rindiera, que no se cansara, ¿no? Porque de todas maneras el trabajo es arduo, pero hay que seguir buscando las formas de que esto siga caminando, porque ya no es por un emisme, por quien lo hacemos, sino por quienes vienen atrás o a un lado de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que estrechar los lazos con la sociedad civil y unificar fuerzas es algo que nos ha funcionado de muchas formas. Acá en Sonora nos ha funcionado bien, nos ha funcionado tener una buena comunicación entre nosotros, ¿sí? Tanto de un lado como del otro. Entonces, no sé si haya más servidores públicos en otros estados en funciones como la mía, pues sí los hay, conozco, en Jalisco hay alguien sumamente activo, ¿no? Compañero. Y ahora con tantos cambios administrativos, pues puede que lleguen otros más. Entonces, yo creo que es importante desde el servicio público no perder la empatía, no perder piso, recordar que alguna vez estuvimos en aquel lugar, sí, que también vivimos discriminación y que no subirnos al ladrillo. Yo creo que eso sería básicamente algo
que recurrentemente a mí me camina, ¿no? El ratón me lo recuerda, ¿no? No te subas al ladrillo, no se te suban los humos, no dejes de ser tú y no pierdas la esencia. Y eso es algo que también dentro del activismo lo seguimos aprendiendo, ¿no? Por eso en la bio yo hablo del amor, ¿no? Aunque soy muy cursi, pero realmente funciona. Funciona y se traduce en acciones empáticas y, y lo que viste en la celebración del Congreso del Estado. ¿Dónde viste enfrentamientos? Sí, que se No, la pudieron verdad. haber, que se han dado en otros estados, Sí. violentos, sí, que rompen, que quiebran, que acá, no te voy a decir que somos unos peores porque no somos bien necios y sonorenses somos bien peleoneros. Sin embargo, se ha logrado llevar una buena comunicación también entre colectivas. Y eso es bien importante, Alex. Las colectivas acá trabajamos de la mano en la coalición, ¿no? Y eso está Ujú. muy chido. Digo ya colectivas como si yo fuera todavía activista, ¿no? Pues tengo que se me va el rollo, no estoy acá, yo estoy allá. Pero no dejo de estar ni de un lado ni del otro y tratando de delimitar bien cuáles son las funciones que tengo en un lado y en el otro. Híjole, qué difícil, porque me imagino que poniéndole corazón, como dices, a las cosas y que también, o sea, llegamos a veces a estos ámbitos porque la causa nos llevó, ¿no? O sea, porque viví, Ajá. como compartías, ¿no? Te pasó algo y por buscar que no se repita y buscar de alguna manera contrarrestar, pues vete aquí, ¿no? Estás de este lado, ¿no? Si pudo haber Eh, llegado cualquiera, llegué yo y de verdad desde aquí aprovecho, Alex, para invitar a los compañeros que están en otros estados. El proyecto lo tengo y está disponible. De hecho, ya lo he compartido con algunas personas que lo han solicitado para que se replique en sus municipios o estados o en comisiones estatales, la misma área. Se vale. O sea, qué padre. Imagínate que en todo México hubiera un área como esta, pues, ¿no? Ni la nacional la tiene, pues, ¿no? Entonces estaría chido. Me hacen mucha Era lo que carrilla te iba los a preguntar. compañeros. Era No lo que te hay. iba a preguntar porque no, te digo, sí intenté buscar esa Uh -huh. misma área en otras, no tuve éxito, pero ni siquiera en la nacional. Está, bueno, el tema de la nacional, para no meterte en broncas, eso lo hablaré en otro momento, Gracias. porque pero Gracias. de ahí en fuera, creo que esa parte es súper importante, ¿no? Creo que Uh -huh. el que compartamos el llamado know-how, ¿no? De que pues ya hiciste la chamba, arrastraste la pluma, has probado el programa, seguramente han hecho ajustes, ¿no? Porque pues hay Sí. que, ay, por aquí no le medí, ay, aquí Uh nos -huh. faltó tal. Y con el tiempo también hay que mejorar el modelito, ¿no? O sea, no puede Claro. quedar igual que como se empezó. Pero creo Exacto. que esto es bastante útil y ojalá en otras comisiones en todo el país hubiera un área como la que diriges. Uh -huh. Y pues bueno, ahorita decimos tus redes para que si nos escuchan o nos ven, te Claro. contacten. Yo quiero cerrar ahorita nada más que con haciendo énfasis de que este tema lo estamos abordando. Bien nos hubiéramos podido esperar a diciembre, al Día de los Derechos Humanos, que creo que es el 10 de diciembre o algo así. Pero este tema es atemporal. Ahora sí que en cualquier momento del año vamos a poder recompartir esta conversación contigo. Pero también creo que conforme vamos avanzando en esta agenda aquí en este programa en Homosensual, nos vamos a meter en temas un poco más específicos y un poco más, a lo mejor, álgidos. Y creo que era importante tener esta conversación en general sobre los derechos humanos, tu experiencia desde una comisión Uh estatal -huh. de derechos humanos, lo particular de la dirección que diriges, a lo que te enfrentas a nivel local. Creo que también a veces creo que hay este sentimiento centralista, ¿no? De que todo lo que salga de Ciudad de México es lo que importa o lo que se va a reflejar en el resto del país, y no es cierto, Uh -huh. ¿no? Yo No. vivo en Mérida, tú estás en Hermosillo, asumo, Ajá. Sí. y pues no son así las cosas, ¿no? Y también hacer énfasis de que todo lo que hoy platicamos, a lo mejor muy por encimita, que si vivienda, ya hemos platicado vivienda en este programa, que si derechos reproductivos, apenas hace poquito lo hicimos, personas en el sistema penitenciario, vino a Rivera. Como ven, esta conversación
engloba muchas otras conversaciones. Pero pues hay que también conocer nuestros derechos, ¿no? Entonces, los derechos humanos emanan más bien de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí con el acuerdo de esto entra en la lista, México firmó esta declaración, y son, ¿cuántos artículos? 30 artículos. Y de ahí, no los vamos a leer todos ahorita, pero léanlos, conózcanlos. El artículo primero, de ahí también nace la famosa campaña de libres e iguales de las Naciones Unidas, que el artículo primero, con eso quiero cerrar. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dignidad, una palabra que usaste mucho el día de hoy, y dotados con como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, ese es el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y creo que es justo la base de lo que se trabaja desde sociedad civil, desde el servicio público en estos temas. Y si quieren informarse más sobre esto, si están en otro estado, acérquense a su comisión, pero si quieren conectar contigo, ¿cómo te van a encontrar? En redes sociales, yo soy de la vieja guardia, entonces uso mucho Facebook. Yo voy para el tostón, entonces... Yo no que eres muy tuitera, yo te veo también, mucho. Sí, también, pero lo que no soy instagramera, esa sí no. Pero sí, esa es personal esa. En lo que hago es mi Facebook con mi nombre completo, María Luisa La Torre Castañeda, y en Twitter me encuentran como @Ambar 69 con doble M, ¿sí? Y también me encuentran con el otro, que es el institucional, que es @derechos sexuales, ¿no? Te lo voy a poner en el chat acá para que no nos equivoquemos. Sí, ahora lo vamos a compartir y te vamos a etiquetar. Yo te escribí al institucional, sí es cierto. Sí, no pasa nada. Uso los dos. Pero no digo lo que pienso y el otro no. Oh, verás mis borradores en Twitter, bueno, lo que uno quisiera decir. ¿Verdad? Sí. Pero bueno, muchísimas gracias, María Luisa, por haber venido. Se me fue muy rápido el tiempo ahorita contigo, pero vamos a reconectar más adelante. Van a haber más temas para tocar más a profundidad. Muchas gracias por tu servicio. Gracias por haber venido y nos estamos mensajeando pronto. Espero la pandemia pase pronto y ya podemos volver a vernos, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un gusto. Ahí. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo y escuchando esta semana. Y vamos a estar de regreso como cada semana, todos los miércoles en las noches. Esto sale en punto de las 9, a veces un poquito antes, a veces un poquito después. Todos los miércoles aquí estamos de regreso. Y a mí me pueden encontrar como Alex-Oroe en Twitter y en Instagram. Y yo quiero cerrar dándole gracias a producción, al equipo de producción de Homosensual, a mis tocayos Alexis Lizárraga y Alex Camarillo, y a todo el equipo editorial de Homosensual por este espacio. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.